¿Cómo le va? Buenas noches. Esto es Hay Quórum, Ideas en Debate. Enseguida estamos con temas que tienen que ver con la actividad parlamentaria, con libros editados sobre este Congreso Nacional, sobre la situación previsional y también lo que está pasando en este momento en Ecuador. También cuestiones de campaña. Todo enseguida, ya empezamos. Bueno, estamos como siempre con ellos, con Laura Serra. ¿Cómo le va, señora? ¿Qué Pero dice? ¿cómo le va, Pato? Muy bien, estamos con ellos, Fernando Fraquelli, Muy caballero. bien, muy bien. Buenas noches. Buenas noches. Primeros invitados, estamos con Juan Díaz Roy, un diputado con mandato concluido, pero con años en la casa, especialista en temas previsionales, y con José Di Mauro, codirector de un medio clásico también del Congreso como es El Parlamentario. José, gracias. Gracias a ustedes. Bueno, a ver, empezamos. Preguntas, hay dos libros en la mesa. ¿Por dónde empezamos, Sí, Laurita? lindísimo. Dale. Bueno, el libro de José Di Mauro, ¿no? Una experiencia de, legislar en minoría, ¿no? ¿Cómo fue esta experiencia que atravesó Cambiemos, ¿no? De llegar a un gobierno y no tener mayorías parlamentarias como para empezar a sacar las primeras leyes más importantes. ¿Fue traumático? ¿Fue difícil? ¿Fue más fácil de lo que se esperaba? ¿Cómo lo resumirías? Se puede dividir en dos etapas cuando analizamos los resultados. Los dos primeros años donde fueron muy productivos, donde se trabajó de otra manera, el oficialismo trabajó de una manera determinada, donde buscó los consensos y encontró los consensos justamente, y los dos años siguientes donde vivió las consecuencias de malas determinaciones, malas decisiones, el periodo electoral que se aceleraba y la economía que fue catastrófica para su gestión. Y bueno, es una experiencia inédita para remontarse a lo que sucedió, a un antecedente. Hay que ir a 100 años atrás, 1916, gobierno de Hipólito Yrigoyen, donde también tenía una administración que llega, derrota a los conservadores y bueno, tiene un gobierno en ambas cámaras muy minoritario. Claro, porque, digamos, Raúl Alfonsín tuvo minoría en el Senado, no así en diputados. En el Senado, claro. pero en diputados era una cámara que se había creado, o sea, ambas cámaras se habían creado y bueno, obviamente tenía mayoría en la Cámara de Diputados. Y después hasta De la Rúa en realidad no tuvo mayoría, tuvo minoría. Siempre los peronismos manejaron las cámaras de senadores, pero De la Rúa tuvo 126 diputados, o sea, Claro. Era una minoría ínfima, digamos. Acá arrancaron con 87 diputados, después en la segunda parte de su mandato, después de las elecciones de medio término, tiene 107 diputados, 108, y bueno, claramente le faltaba mucho más y del Senado peor. Pregunte, Fraquelli, a ver. Bueno, a ver, a Juancho Díaz Roy, diputado, escribió un libro también, pero de lo que está hablando José, de la primera etapa, de los primeros 2 años, usted fue diputado nacional. ¿En Sí, la así búsqueda es. de consensos o con disensos con el oficialismo, con el bloque de Cambiemos? ¿Y todo eso también lo cuenta usted? Sí. En mi libro están, en las primeras 200 páginas, 2/3, digamos, del libro, son reseñas de todos mis discursos parlamentarios de los 12 años, no de todos, de los que hemos elegido que tienen sobre todo contenido filosófico, contenido político, más que número de leyes y artículos, ¿no? En 3 áreas fundamentales, en previsión, en ciencia y tecnología, sobre todo la ley Raíces, de la cual yo fui autor, que permitió que los investigadores y tecnólogos que estaban en el exterior volvieran al país, y en materia de derechos humanos, de la ley de reparación de los presos políticos, de la cual también fui autor. Amén de ello, artículos de filosofía, artículos... yo presumo o pretendí siempre ser un doctrinario de Perón, o sea, yo soy un peronista ortodoxo, que he leído 5 veces la obra completa de Perón y estoy empezando a leer por 6ª vez, así que... ¿No te aburrís, Juancho? No, cada vez que leo Perón, me asombro más. Bueno. Cada vez que leo Perón me asombro más. Y la actualidad de todas las cosas que dice es como si estuviera acá presente, realmente no. Una pregunta, José Di Mauro, que es la siguiente. La verdad que yo no lo terminé de entender en estos años
Digo, vos fíjate lo que pasa con gente clave de Cambiemos en el Congreso, por ejemplo. Está ahora estudiando afuera y sin posibilidad de ser reelecto Nicolás Massot. Emilio Monzó va a poner una consultora. Federico Pinedo tampoco tiene renovación de mandato. Era la gente que propendía un diálogo. Se está peleando ahora Carrió, acusando a algunos de haber, por ejemplo, el pecado según Carrió era haber compartido una cena con Sergio Massa en Estados Unidos. Digo, si el gobierno no tenía mayoría, la tenías que forzosamente tratar de lograr dialogando con los opositores. Pero los representantes de Cambiemos Acá no tenían diálogo con Marcos Peña y con el gobierno. Había como un puente roto. Digo, ¿cómo se entiende eso? ¿O qué era lo que se pretendía hacer? Cuesta entender y tiene que ver con esas dos etapas que marcaba al principio. Sí. Acá muestro el libro porque no lo mostré al principio. Dale. Y bueno, realmente esos dos primeros años en los cuales bueno, se buscó avanzar con los consensos. Hay un último discurso, el pronunciado por Nicolás Massot, que no dio muchos discursos durante su mandato, en el que habla como jefe de bloque, una vez que no estaba Mario Negri en el que era el estaba en interbloque, campaña. Entonces habla él ante el jefe de gabinete, Marcos Peña, y ahí le pasa factura. O sea, Claro. un hecho inédito también que está reflejado en el libro, y le pasa factura, le dice, Sí. todos los gobiernos tienen que manejarse buscar los consensos. supuesto. Siempre hay que buscar las mayorías. Las mayorías se construyen. Claro. Y este gobierno funcionó mientras se buscaron las mayorías. Cuando dejó de buscarlas, no funcionó bien. Ahora, yo te pregunto lo siguiente, ¿qué es mejor? Digo, yo hace 23 años que trabajo acá y he visto congresos con mayorías, digamos, importantes por parte de distintos gobiernos, el menemismo en su momento, después hubo una escisión con el dualdismo, pero tuvieron mayoría, después el kirchnerismo, ni qué hablar. Digo, pero me da la impresión de que el Congreso funciona mejor, y me refiero como un ámbito parlamentario, con debate genuino, de negociación de leyes, cuando hay minorías, digamos, cuando no hay mayorías que imponga a libro cerrado las leyes. ¿Vos qué opinás? Coincido totalmente. Sí, claro. Inclusive en una parte, yo estos días estuve comentando mucho el tema de la cantidad de leyes aprobadas. Y la cantidad de leyes aprobadas durante el mandato de Macri fueron mucho menor a otras administraciones, o sea, 200 y pico, y todas las demás, durante el 83 hasta acá, pasaron las 300. En el caso de las leyes del Ejecutivo, es el Eso, perdóname, ¿eso es promedio mensual o...? Anual. No, Anual. 80 anual. contra 300. Claro, es muy... Sí. No, o sea, eran 200 y pico. Con, Y en otro las tiempo. otras, Y claro. acá 80 y pico. No, en leyes del Ejecutivo, Sí. 78, un poquito más. Y las otras, todo el mundo pasó el Claro. 40%, muy por arriba de leyes del Ejecutivo. Ahora bien, yo digo, es un dato descriptivo de la realidad y me parece bien, en realidad. O sea, me parece bien no tener congresos hegemónicos. Tampoco vayamos contra El voto de la gente, ¿no? Claro, obviamente, los gobiernos que cuentan Sí. con una hegemonía, bueno, que disfruten de ella y, Claro. y hagan uso de la misma. Ahora, me parece que es mucho más constructivo este tipo de gobiernos en minoría en cuanto a lo que pueda llegar a construirse, pero que esas minorías se tienen que transformar en mayoría Claro. para ganar las Sí, las claro. Y tampoco votaciones, que si haya no, una no. oposición que bloquee permanentemente el accionar del Totalmente. gobierno, Claro, sino que haya totalmente. una oposición leal de alguna Claro, manera o exactamente. amigable que facilite la gobernabilidad. Totalmente. Ahora, Juancho, ¿cómo fue la experiencia en esta etapa de Cambiemos? Bueno, yo publiqué justamente en mi libro, hay un articulito sobre el tema, que es el mito de la escribanía de gobierno, que me publicó un trabajo mío que me publicó en la revista El Parlamentario. Dentro de todos los mitos que ha creado el macrismo, que son un montón, pero hay uno que particularmente estamos todos convencidos, todos, de que durante los 12 años del gobierno kirchnerista, la Cámara de Diputados fue la escribanía de gobierno. Esto lo dicen hasta los kirchneristas más acérrimos. Nos metieron en la cabeza. Un día yo me senté, fui a buscar los datos y me publicó El Parlamentario. En los 12 años de gobierno kirchnerista, la Cámara de Diputados aprobó solo el 20.1% de proyectos provenientes del Ejecutivo. El 79.9% venía de diputados o de senadores y era una gran mayoría de opositores. Esto fue en 12 años. El primer año de Macri fue el 40 y pico % proveniente de
del Poder Ejecutivo. Y el segundo año, 30 y pico largos. Quiere decir que teníamos un mito que era que todos, y que lo decían, yo recuerdo que Graciela Camaño decía todos los días, este es un congreso, es una escribanía de gobierno. Sí. Y sin embargo, uno va ahí, esto está abierto, está en la información parlamentaria. El tema no pasa por ese lado. Yo soy la que digo, y lo ratifico, que durante el kirchnerismo el Congreso actuó como una escribanía, porque las leyes que provenían del gobierno prácticamente no se discutían internamente. Digo, venían los proyectos de ley y no salía ninguna modificación, aunque ustedes mismos reconocieran que tenían errores. De hecho, muchas leyes fueron declaradas inconstitucionales por la justicia. Indícame qué ley, no, pero eso digo, discúlpeme, pero a mí me parece que ahí es donde se peca de escribano, cuando no se discuten las leyes, no se discuten los artículos, cuando no se mejora la ley. No sé a qué ley te referís, si me decís una ley... La ley de democratización de la justicia, sin ir más lejos. La ley de democratización. El memorándum de Irán, por ejemplo, otra, se le me vienen rápidamente a la cabeza. Se discutieron en comisiones, yo participé en todas ellas. No se modificó ni una coma, Juancho. No, como la ley de democratización de la justicia se modificaron bastantes artículos. Y cuando se mandó, ¿qué pasó? Que el Poder Judicial lo declaró inconstitucional. Y el memorándum con Irán pasó lo mismo. Pero al lado de la gran cantidad de leyes, la importancia que tuvieron, yo, de las leyes de mi área, que son ciencia y tecnología, derechos humanos y previsión, hemos discutido hasta el cansancio. Sí. Pero hasta el cansancio, nunca hemos modificado lo que había que modificar. Está en el libro, hay varias, donde yo mismo hago lugar como presidente no solo en las comisiones, sino en... Tengo que ir terminando, pero por favor, primero, señor Di Mauro, mostramos otra vez el libro. Ahí está, así el señor camarógrafo lo está tomando, la cámara 3, ahí lo tenemos. Gobernar en minoría, el karma de la gestión, cambiemos. Pero bueno, tema muy interesante. Y ahora prestemos atención al libro del diputado Díaz Roy, Confieso que he militado, porque para otra jornada queda un tema apasionante, porque él dijo, soy peronista ortodoxo, dijo Juancho. Sí, claro. Pero digo, la verdad, muchos ortodoxos dicen, no, Cristina no era peronista, ¿no? Había muchas diferencias. Y Juancho está con Cristina al lado, así que lo hablamos otro día. Usted es un ortodoxo y cristinista también, ¿o no tanto? Cómo no, pero quiero señalar una sola cosa. Señale. Muy corta. Quisiera que alguien mire el informe de la Auditoría General de la Nación de la semana pasada sobre el Fondo de Garantía y Sustentabilidad y lea un poco mi libro. Y va a encontrar que todo lo que ahora se está denunciando, yo lo dije en el año 2016. Está procesado el primer funcionario de la administración, Blaquier, ¿no? Efectivamente. Y si leen mi libro están las cosas textuales donde yo denuncié todos estos hechos en el año 2016 y 2017 están en el libro. Esto es Hay Quórum, Ideas en Debate. Diputado, gracias. José, muchas gracias. Primera pausa, ya venimos. Segundo bloque de Hay Quórum, Ideas en Debate. Estamos con Laura Serra, estamos con Fernando Fraquelli. Invitada Analía, recordamos, del Franco. Analía, ¿cómo te va? Muy bien, muchas gracias por estar. Al contrario. Analía, primera pregunta. Sí. Hoy hablaba antes de empezar con Laura, porque había un debate incluso en los medios sobre lo que es esta campaña nueva de Mauricio Macri, ¿no? Donde, bueno, le besa la pierna a gente en Tucumán. El pie. El pie. Exactamente, el pie. Tenés razón, el pie. Tenés razón. Después, bueno, invoca a Dios, habló de tanto pañuelo celeste, dijo las dos vidas, mucho contacto con la gente. ¿Vos cómo lo ves? ¿Eso suma? ¿No hay que tenerlo tanto en cuenta porque es el núcleo duro del PRO? ¿Cómo ves ese intento nuevo de campaña? Yo efectivamente veo que está como muy focalizado a, digamos, como decimos nosotros, atornillar o a, digamos, asegurar el voto propio, ¿no? Sí. Pero también con alguna cuestión un poco más, digamos, de tratar de empatizar y de, digamos, de responder a que, bueno, sí, yo finalmente los escuché, porque hay un spot que dice que yo escuché, bueno, y, digamos, actuar un poco el tema de escuchar con sectores populares y también haciendo, digamos, actuando en un escenario que también es un escenario más como del peronismo, ¿no? Como más popular, porque siempre en general el PRO estaba por ahí, estaba en la calle, pero estaba más de a uno, más tocando timbre. Hoy hablé con Pablo Tonelli y me dijo, a mí me gusta, dice, yo siempre pedía actos más desorganizados, me decía Pablo Tonelli, así que yo estoy cómodo, me dijo, ¿no? Claro, así que, porque bueno, hasta ahora los actos del PRO o de Cambiemos son esos actos
bien organizaditos, 360, 360, con que fue invitados una innovación, especiales, sí. todo Sí. muy cuidado. Claro. Ahora es como todo más, a ver, a la vieja usanza. A la vieja Sí. usanza. A la vieja exactamente. usanza, ¿no? Sí, no tan porque eso también, el 360 y demás, para algunos es como una cosa que genera una cierta distancia. Pregunte, Y Fraquelli, a ver. entonces, y este cambio de estrategia, ¿no? de la comunicación, en definitiva, ¿mejora o no mejora un candidato? ¿O lo muestra como diciendo, bueno, está desesperado buscando votos? Mira, yo soy de la idea de que si hay que, digamos, de que es mejor decir que hacerse, bueno, no, hacerse, digamos, el estrecho, decir, no, bueno, no me como hizo él el primer día, digamos, no me quieren, bueno, ahí no sé qué, ¿no? El 12 de agosto, claro. El 12 de agosto, Sí. el primer día después del 11. Entonces, me parece que, digamos, mirado desde el lugar del candidato, me parece que es mejor asumir, bueno, yo los escuché, pero quizás ustedes no se dieron cuenta, yo los escuché en esto y en esto y en esto, y también yo personalmente, viste, hay varias escuelas, soy de la idea de ir a pedir el voto, de decir que uno quiere el voto. Lo que está haciendo ahora. Lo que está haciendo Sí. ahora. Ahora, después la cuestión es la credibilidad del enunciador, digamos, la Sí. credibilidad del candidato, ¿no? Que es baja, muy poca. Digamos, la credibilidad de que la gente digamos, le crea lo que está diciendo. Eso es lo Cuando que digo usted- la gente, digo, digamos, todo un sector de oposición que no lo termina de votar. Pero hay un sector, digamos, que quizás puede ser el electorado más bien de Gómez Centurión, Sí. en el que él trata de, digamos, de haber una cierta empatía y bueno, esto se nota, digamos, con las reacciones de algunas cartas o cosas que suben digamos, a las redes, en Tucumán o, digamos, la gente que va, que reconoce que, digamos, que lo vota a él siempre, que ahora está quizás un poquito enojada y que lo ve como que el verdadero, ¿no? El que, Sí. el de que llamó por ejemplo, el tema del aborto, porque en realidad quedó como un tema bastante Gris. Confuso, No sí, se sabía lo que él sí. pasaba, lo que él decía. sabía Vos decís que- el tratamiento del proyecto, decís. Claro. ¿Cuál era la Claro. opinión? postura de él, Sí. de la Claro. postura del Sí, no se Bueno, sabía. pero ahora en sí. él queda como medio central. Sí, Claro. claro. Pasó bueno, hagan lo que quieran a, Sí. no, en realidad somos, digamos, a favor de las dos Que me vidas, parece digamos. que eso, lo que digo es, eso, el voto indeciso no te lo atrae, me parece, ¿no? El voto gris. Me parece que vos decís, como vos decís, te consolida el voto de Gómez Centurión. Pero la gente que no sabía, una manifestación de este tipo, no sé si te suma, ¿no? Me parece, es lo que yo digo. Si vos le querés robar votos a Alberto Fernández, decir No, a favor pero de es las dos un voto vidas. duro, claro. Claro, no te difícil. suma, me Yo, parece, ¿no? entre esos dos no veo migración. En Claro. esos espacios casi no hay migración de votos. O Para sea, de Alberto nada. Fernández para él no. No, ni Claro. viceversa. Creo que ahí no. Sí, por ejemplo, por lo menos en la medición que nosotros hicimos. Eso. A ver. ¿Por qué día estamos ahora? Hoy es 10. 10 de octubre, bueno. Fue a fines de septiembre. La última semana, bueno, ahí nosotros ahí teníamos 53% con la proyección, ¿no? Para Frente de Todos, 32 para Juntos por el Cambio y 10 para La Baña. Perdóname, 32 para Juntos por el Cambio y para el Frente de Todos, ¿cuánto? 53. 53, Sí. 21 puntos. Sí. Bueno, a Con mí, la perdón, proyección. Ricardo Bueno, estaba Rubier, en 19. Ricardo Rubier y Sheila Bilker de 3.0 me hablaron de 18, 19 puntos. Sí. Sí, sí. Bueno, en Sí. ese momento estaba en esa situación, pero yo creo que también va a estar entre 18 y 20 puntos, digamos, seguro que repite lo que sacó en el La 11 PASO. de O sea que no hay agosto, un sí. movimiento, a pesar de que, digamos, el gobierno y el presidente está haciendo un gran esfuerzo, recorriendo las 30 ciudades, los 30 actos, haciendo anuncios prácticamente todos los días, no alcanza. Bueno, ahora hay que ver, Hasta habría ahora, que, digo, por lo la menos. medición Claro. de la semana que viene hay que ver si se produjeron algunos cambios, ¿no? Porque él agarró justo estos primeros 10 días. Pero lo que sí ya se veía a fin de septiembre es una migración de algunos votos de Macri hacia La Baña, ¿no? Mirá vos. Pero claro, ¿por qué Macri mantiene el 32%? Porque migran de Gómez Centurión o de Spert Claro. hacia El tema él. de los Laurita. debates presidenciales, ¿tiene algún impacto en el voto finalmente? Porque vamos a tener este domingo el primero de los debates, ¿no? Sí. ¿Tiene alguna incidencia? ¿Puede llegar a cambiar un poco el escenario?
¿Cómo lo ves? Y yo, en general también, viste, cada uno tiene su idea con el tema del impacto de los debates. A mí me parece que no es altamente significativo. Ya la gente se predispone, nadie va a tabula rasa a mirar un debate, ¿no? Se predispone a mirar a uno, a otro, a ver qué dice, qué no dice. Puede reforzar. Bueno, en este caso son 6. ¿No? Quizás el que está más dudando, por ejemplo, de Gómez Centurión, por ahí, ahí sí, en ese caso, por ejemplo, Macri podría empatizar y ese voto, ¿no? Que es un voto más liviano. Porque si nosotros preguntamos, bueno, ¿qué seguridad hay? Le preguntamos en las encuestas, ¿no? ¿Qué seguridad hay de que usted vuelva a votar a la persona al candidato que votó? Y entonces, los de Macri, el 92% dicen que lo va a volver a votar. Lo mismo. 92%, sí, claro. Es un voto muy duro. Y el de Fernández, todos casi. Pero después empieza a descender. Y el de Gómez Centurión y el de Espert, del 40%, dice. El otro, Claro. el otro porcentaje, el resto dice, bueno, quizás voy a ver. Bueno, ahí en esos casos sí puede Analía, influir. una pregunta. Yo creo que influye más el tema económico, el 35.4 de pobres, la inflación. Pero digo, ¿cómo se ensamblaron Alberto Fernández y Cristina Fernández y cómo han funcionado como dueto, ¿no? Digo, ¿era tan esperable en el momento que se toma la decisión o vos creías que podía haber más fricción y más duda por parte de la sociedad? Yo repito, creo que influye lo económico, pero ha funcionado en términos electorales el dueto, ¿no? Entre ellos, sí. Bueno, ahí yo creo que, bueno, tienen los dos el protagónico, ¿no? Un poco Cristina me parece que tomó un rol Secundario. Sí, esperado, digamos, en el sentido de que, bueno, ella iba a estar en una candidatura a la vicepresidencia y no como en la fantasía de que no, que se va a querer comer a los chicos uno y no lo va a dejar hablar y qué sé yo. Y me parece que en el lugar de Alberto Fernández también fue un rol aún, yo diría, un poco más esforzado, porque, bueno, la gente tampoco es que lo conocía tanto. No. Claro. Tenía una referencia, pero además, inicialmente, el 19 de mayo se lo confundían con Aníbal. Sí, con Aníbal, ¿no? exactamente. Claro. Entonces, pero realmente el estilo, el perfil de él, porque espontáneamente surgía que parece una persona ejecutiva, se lo asociaba con Néstor, pero más que nada, ¿no? Porque la mayoría de la gente, los más jóvenes, tampoco lo asociaban. No, claro. Entonces, un tipo con un aspecto, digamos, que no le gusta mucho a Horacio González, pero ese aspecto que tiene es un aspecto, digamos, de persona, ¿no? De un profesional normal, aunque sea porteño. Hoy lo dijo, soy un reformista, me voy a manejar con las leyes que hay, ¿no? Sí. No quiero cambiar ninguna estructura, dijo hoy, Sí, ¿no? Y se lo veía, digamos, se lo percibía bien, tranquilo, un tipo que sabía, un tipo que era profesor. Todas esas características muy racionales hicieron que, digamos, la gente lo empezara a ver bajo, por supuesto, la mirada de, bueno, pero va a ser el títere de Cristina. Claro. Bueno, eso en la primera semana fue así. Bueno, Después pero no ahora fue también, ahora también, estos últimos días, ayer, hoy tuvo que salir a decir que él... De hecho, perdón, Fer, pero justamente dijo que Cristina iba a tener cero injerencia en el nombramiento del gabinete. Sí. Claro, pues sí, bueno, pero me parece que al inicio era como más dudoso. Claro. Hoy es menos gente que duda, porque me parece que el estilo y la manera de actuar, que habla menos, actúa más, ¿no? Todo lo que hizo... Se lo ve intelectualmente cómodo, hay que ver después cómo resulta como la gestión. con cosas pensadas. Pero ahora ¿no? uno lo ve... parece que de lo que habla sabe, ¿no? Sí, pero y también el hecho de, digamos, que el riesgo que era esta debilidad que él tenía de que había sido, digamos, había estado en la vereda de enfrente de Cristina, le había criticado, qué sé yo, en realidad es como que la convirtió en oportunidad. Y finalmente, bueno, si le colgó la galleta una vez, es como que se la puede colgar otra vez. Eso funciona en el imaginario colectivo. Hay juramentos de amor eterno. Bueno, tenemos que terminar. Bueno. Analía del Franco, muchísimas gracias. Al contrario. Hablamos en cualquier momento para ver los datos de la última semana. Exactamente, lo que pasa hasta el 10 de octubre. Así que nada, gracias, muchas gracias. ¿Cómo no? Estamos con Laura Serra, con Fernando Fraquelli. Ya venimos, esto es Hay Quórum, Ideas en Debate.
Estamos en Hay Quórum, Ideas en Debate, estamos con Laura Serra, con Fernando Fraquelli, estamos con Horacio Lenz, que es especialista en temas internacionales. Horacio, gracias por estar. No, por favor, gracias a usted. A ver, el tema principal es lo que está pasando en Ecuador, situación en este momento todavía irresuelta. A ver, hay varias dudas que tengo. ¿Por qué deciden, por ejemplo, eliminar los subsidios al combustible, que aparentemente es la piedra que desencadena esto? ¿Y por qué tienen tanta importancia el rol de los pueblos originarios? Uno cuando ve en Francia, ve Argentina, ve Brasil, a cargo de los reclamos están los movimientos obreros. Acá, bueno, a ver, ¿por qué movimientos originarios y por qué dice esto Lenín Moreno, de que se termine el subsidio? A ver. Mira, a mí me gustaría empezar con un tema. Estamos atravesando una situación en Sudamérica donde se ha desvertebrado la política de comunidad regional que atienda temas particulares. Y pareciera que los temas particulares dividen la política regional. Ahora, si trasladamos esa política al costado andino, al oeste de Sudamérica, desde el sur de Colombia hasta los Andes patagónicos fueguinos con los pueblos araucanos, siempre hubo una demanda de los pueblos originarios sobre mayor o menor protagonismo, donde las circunstancias políticas aumentaban o disminuían la densidad de esa demanda. Ahora vemos que en esta estructura dislocada de la región sudamericana, sin orden político interno cada uno de los países que la integran y sin marco colectivo regional para ordenarla, aparecen situaciones conflictivas en cada uno de los estados donde el poder de la estatalidad está menguado. El poder de la estatalidad. Salvo ¿Eso qué es el poder del Chile, Estado? A ver, sí. Sí, ¿o qué es? La capacidad del Estado de ordenar una sociedad, desde el punto de vista de la legalidad y del uso monopólico de la fuerza. Bueno, a mí me contaban en Perú, por ejemplo, me dicen, en Perú no hay partidos políticos. Desde que terminó el aprismo con Alan García, no hay una fuerza política que contenga. Entonces los presidentes son todos presidentes con poco poder político, terminan detenidos, y me decían que en Ecuador, salvo lo de Correa, es una instancia parecida. Bueno, ahí surge otro tema, ahí volviendo a la pregunta de Sí. ustedes. La fórmula Lenín Moreno y Jorge Class, que fue el correísmo para darle una denominación personalista a esa organización política, inmediatamente se divorció de su base electoral, cambiando su ejercicio político en función de lo que había prometido en la elección. Claro. Eso genera generalmente siempre dos factores de fuerza contradictorias en la representación política. Los propios no te siguen y tus adversarios no te creen. O sea que historias como la de Chacho Álvarez y de la Rúa se repiten en Latinoamérica seguido. Muy seguido. Claro. A ver. Bueno, hay otro Sí, ejemplo a más ver. importante. Cuando asume y gana la elección, su reelección, Dilma Rousseff, elige como ministro de Finanzas a un ministro de Economía o de Hacienda liberal que se llamaba Arthur Levy, Claro. que impone una política de ajuste. Sí. Ahí desbloqueó el sostén político del Partido Trabalista sobre Dilma Rousseff y ahí entró la posibilidad del impeachment contra la expresidenta. Ahora, la cuestión es por qué Lenín Moreno instrumenta este tipo de medidas económicas. Me imagino que acuciado por una situación claro. económica compleja, con el Fondo Monetario atrás también siguiéndole los pasos. Da la impresión de que no le quedaba mucha alternativa que instrumentaron una política más ortodoxa en materia económica. ¿Puede ser así? Puede ser que él haya necesitado instrumentar una política ortodoxa dentro de la moneda dólar. Ajá. Claro. Por lo tanto, también eso fue un corset a su política monetaria, donde tiene poco capacidad de flexibilizar su política monetaria central. Claro. Ahí hay un aspecto A particular ver. sobre la movilización indígena de los pueblos indígenas en Ecuador, en el cual no hay que descartar, es una demografía muy importante, Sí. con una localización geográfica muy determinada. Los que originan la movilización es una minoría étnica indígena que se llama los Pachacointuc, que se encuentran en el noroeste de Ecuador, que son fronterizos a una región colombiana que se llama Nariño, sede militar de la FARC, y de los miembros de la FARC que no quieren Una negociar. FARC que no está exactamente. Y que es muy difícil que Sí. hoy negocien, porque se ha encontrado en los últimos 3 años una de las reservas de minas, de reservas de oro más importantes de la región, cuya veta geológica abarca los 2 territorios.
es muy probable que esos factores influyan en la demanda de reivindicaciones de los sectores indígenas con respecto al gobierno central de Quito. A ver, Horacio, vos, estamos hablando de Ecuador, vos nombraste a la FARC, vinculadas con Colombia también, y Lenín Moreno nombró a Nicolás Maduro. Lo hace también responsable. ¿Por qué hay tantos personajes o protagonistas? Yo carezco de información, pero me parece que en la tonalidad ideológica que ciertos gobiernos de la región impulsan a responder ante diferentes circunstancias, es fácil echar la culpa a apreciaciones de injerencia internacional en las cuestiones internas del país. Y una pregunta que digo, hago el análisis a partir de lo que uno conoce, que es más tradicional. Digo, ¿hay un movimiento obrero o el movimiento obrero y los pueblos originarios son lo mismo? ¿Dónde están los trabajadores ecuatorianos? En los países andinos generalmente hay reivindicaciones étnicas, más reivindicaciones de carácter de clase media, de sectores hispánicos. Que es el sustrato de lo que es el poder de Evo, por ejemplo, ¿no? Que es el sustrato de lo que es el poder de Evo. Claro. En la experiencia boliviana me parece que esa conjunción está mucho más desarrollada, pero ya la había desarrollado la derecha en algún gobierno autoritario con buenos éxitos, como fue el gobierno de Hugo Banzer. No estoy hablando bien del gobierno de Hugo Banzer, estoy diciendo que supo amalgamar también intereses de Santa Cruz con intereses del Alto en un gobierno autoritario, pero que hubo experiencias de esa naturaleza. No es novedad desde el punto de vista etimológico lo de Evo, sí desde el punto de vista ideológico lo de Evo. Exactamente. Bueno, a ver, una pregunta más. Tiene que ver con, yo no sé si está confirmado, me parece que no, pero hubo algún trascendido que decía que en un eventual gobierno de Alberto Fernández estarían más cerca de, por ejemplo, México y Uruguay respecto a Venezuela y no tanto del Grupo Lima. Yo hablé con algunos ex cancilleres y ex embajadores que me dicen, mira, no sería conveniente eso, porque si salís del Grupo Lima, te alejás de Estados Unidos, nosotros no podemos estar lejos de Estados Unidos, menos ahora que tenemos que renegociar el tema de la deuda. ¿Usted cómo lo ve, señor? Yo lo veo que primero tenemos que fortalecer la política regional. No hay política de Estado soberano en Sudamérica sin política regional. Ahora, pero vos podés optar. ¿Qué tipo de política regional querés apuntar? Bueno, la continuidad geográfica y la pertenencia geográfica es insoslayable. Uno no se puede partir del continente al que pertenece. Por lo tanto, las políticas internacionales sin mapa y sin geografía son imposibles. El resto es teoría de la política internacional. Cuando yo escucho que dicen que Bolsonaro es un gran aliado a la política de Trump, ¿en qué temas? ¿En el tema de la siderurgia? Ahí confrontan. Mucho más con el proteccionismo de Trump. En alguna visión compartida sobre la política regional, Estados Unidos ha cometido muchísimos errores, particularmente en la cuestión venezolana. Vos decís que tendríamos que tener una posición, buscar un lugar común con Brasil, por ejemplo, y con Chile. Con Chile, con Bolivia. Construir a Argentina lo que siempre hizo diplomáticamente. La primera esfera de defensa sobre los países limítrofes, operar sobre los dos océanos y vincularse también con los Estados Unidos. La ubicación geográfica argentina implica que el lugar donde vos estás localizado determina tu política y Argentina está bañada por dos océanos y pertenece a un continente. Esa tiene que ser su política internacional. Juan Pablo Lolé fue el que me dijo cuestiones parecidas. ¿Alguna pregunta más, Laurita? Ya estamos. No. Bueno, ¿usted, señor? No, simplemente, a ver, porque hubo Cancillería, tuvo reuniones con otras cancillerías, digamos, han emitido algún comunicado mostrando preocupación por la situación en Ecuador, digo, si es para... Bueno, diplomáticamente no está mal. Lo que no hay que confundir la diplomacia instrumental o la diplomacia presidencial con la política internacional. Argentina tiene que encarar una política internacional estratégica donde los parámetros sean la región sudamericana y desde ahí insertarse en el mundo. Horacio Lenz, caballero, muchas gracias. No, por favor, gracias a usted. Ya venimos, esto es Hay Quórum, Ideas en Debate, estamos en un par de minutos nada más. Último bloque en Hay Quórum, Ideas en Debate. Estamos con Laura Serra, con el señor Fernando Fraquelli, estamos con Lucas Incico
diputado nacional de la provincia de Santa Fe, y estamos también, obviamente, con Fausto Espotorno, economista. Fausto, gracias por estar, diputado de lo mismo. Fausto, a ver, primera pregunta, muchas cuestiones coyunturales y de las otras en materia económica. Un tema es, siempre se están vendiendo todos los días reservas, 84 millones, 100 millones. Leí que habían caído las reservas muchísimo, 18.000 millones me parece entre el 11 de agosto y esto. Digo, primera pregunta para ir calmando. ¿Se llega al 10 de diciembre? ¿Hay riesgos? ¿Luces amarillas? ¿Cómo es ese tema? Riesgos hay por todas partes. Sí. Vamos de aquí. En un campo minado. Sí, de aquí en más estamos en campo minado. Sí. Por un tiempo largo. Por un tiempo largo. Sea que ganen las elecciones, por un tiempo largo vamos a estar en campo minado. Reservas sí, se aguantan. A ver, vos tenés un control de cambios en el proceso. Obviamente este control de cambios, así, con el formato actual, es más bien un control de cambios electoral, ¿no? O sea, claro, la gente que vota está medio afuera del control de cambios, porque a menos que tengas $10.000 por mes para gastar, no tenés problema, lo cual es una minoría. En el listado aparecieron 2 colegas tuyos, pero nada más. Sí. Pero pasado por ¿cuánto se puede pasar? $600. Claro, exactamente. Porque los conozco a los dos. Ninguno de los dos es millonario como para estar comprando mucho. Uno explicó, dice, a ver, me fui de viaje, 2 pasajes son $3.000, $4.000. $5.000 que te gastás en un viaje, estabas ahí. Sí, yo estaba ahí. Entonces, pero bueno, digamos, ninguno es millonario que está comprando $millones por mes. Pero digo, cuando vos pones un límite de $10.000, estás agarrando o estás limitando a básicamente toda la población. Si vos agarrás ese monto de $0 a $10.000 por mes, ¿cuál es el promedio de la compradora? Es 1.500. O sea, que el promedio de lo que se compra son 1.500 por ciudadano que compra. No, de los que compran. De los que compran 1.500. Promedio 1.500. O sea que de 1.500 a 10.000 es nada, eso no es nada. Pero ese control de cambios ha limitado a los ciudadanos. Pero no está limitado a los ciudadanos, está limitado a las empresas. Ahora, ese es un control de cambios que, así, para un control de cambios no es efectivo. Ningún control de cambios es efectivo, pero ese de esta manera lo que hace es frenar la actividad económica y parece que libera al votante, por así decirlo. Yo imagino que una vez que termine de ser usado el votante, cambias un esquema donde vas a tener que liberar un poco para la actividad económica, ¿no? Liberarlo. Bueno, están reclamando, por ejemplo... No digo liberar, sino que vas a cambiar el esquema. Bueno, hoy los empresarios de energía eólica están planteando que le liberen el cepo porque si no, no pueden funcionar. Bueno, es la que cámara. Vos pensás esto, cualquier sector... Hay sectores económicos que funcionan, por ejemplo, un sector productor de bienes, todo el tiempo tiene costos, ¿no? Producís un vaso, tenés que comprar el vidrio, pagar los salarios, tiene costos. Hay otros sectores, sobre todo los sectores de infraestructura, que no tienen un costo continuo. El costo fue todo al inicio. Ejemplo, si vos haces una autopista, todo el costo es hacer la autopista. Después lo que tenés que hacer es pagar deudas. Haces un pozo petrolero, todo el costo está al principio, después lo que tenés que hacer es pagar deudas. Haces un campo eólico, todo el costo está al principio, pero tenés que hacer pagar deudas. Tu costo después es financiero. Como acá estás limitando esa parte, todos esos sectores que tienen, sobre todo infraestructura, que tienen costos al inicio, después simplemente el pago de las deudas, son los que tienen problemas. O que además depende de cómo te financiaste. Si vos querés un parque eólico, vos tenés que conseguir mucha plata al inicio, hacer el parque eólico y después empezar a cobrar en el futuro. Ahora, ¿cómo conseguir la plata? No es fácil conseguir plata, les digo, entonces puedes conseguirla o porque pedís prestado o porque conseguís un socio. Un socio en el fondo te pone el dinero. Ahora, las dos cosas están limitadas. El pago de dividendos y el pago de deuda. Entonces, esos sectores tienen muchos problemas, ¿no? Laurita. Lucas, después de las PASO, digamos, con el contundente triunfo de Alberto Fernández en las primarias, en el oficialismo se empezó a debatir la cuestión del posmacrismo, sea que gane Macri o que no gane Macri en las generales, ¿no? Todo indicaría que esto último no sucedería, pero lo cierto es que hoy hay un debate sobre el posmacrismo y el hecho de que Macri tal vez, digamos, deba dar un paso al costado o no. Hay sectores que dicen, no, Macri, aunque saque el 30, 32, 35%, es un referente importante y debe seguir siendo parte o referente de la oposición. ¿Dónde te ubicas vos? ¿Qué opinás vos sobre el rol que debería ocupar Macri? Mirá, yo creo que la gente a diario en estas marchas que ha emprendido el presidente por todo el país está diciendo que Mauricio Macri sigue siendo el presidente de la nación, que Mauricio Macri sigue siendo el líder y el jefe
de Juntos por el Cambio y que Mauricio Macri es el mejor candidato que hoy tenemos para dar la batalla electoral el 27 de octubre. Yo creo que lo del postmacrismo, que se habla y es verdad, y en distintos ámbitos, son más especulaciones a futuro que otra cosa. Yo creo que Macri está recibiendo, y cada día más, en las distintas ciudades donde está convocando, más apoyo de muchísimos ciudadanos. Ya del 11 de agosto arrancamos con arriba de 8 millones de votos, y yo no sé si algún otro dirigente de Cambiemos hoy tiene ese respaldo popular. Yo la verdad que no lo sé. Tenemos y muy buenos dirigentes. Yo creo que hoy el líder y la cabeza de este proyecto es Mauricio Macri. Ahora, pero yo ahí te retruco con lo siguiente. ¿No será que dentro de ese votante que hoy apuesta a Macri está el antikirchnerista, que no necesariamente es macrista? Puede ser. No, sí. Acá se ha polarizado en extremo este proceso electoral y puede ser que haya algunos de ellos. Pero, insisto en esto, me parece que el posmacrismo, que es verdad, que se habla, que hay distintas versiones y dichos y run-runs, yo creo que tiene que ver más con especulaciones, que en definitiva son eso, son especulaciones. Veremos qué pasa el 27 de octubre. Yo soy optimista. Y creo que Mauricio Macri va a seguir siendo el líder de un espacio político muy importante en la Argentina, más allá del resultado electoral. Pregúntese. Fausto, siguiendo un poco con lo que está hablando Lucas, digamos el sector financiero, el sector económico de la Argentina, ¿ve que ya la elección está definida o como Lucas piensa que Mauricio Macri lo puede dar vuelta? No, el mercado descontó ya una victoria de Alberto Fernández. Descontar no significa que lo da por sentado, sino que es el escenario al que le damos probabilidad. Pero obviamente, a ver, un mercado en realidad tiene diferentes opiniones, necesita diferentes opiniones. El precio de un producto, de un bien, de una acción, de un bono, es porque hay alguien que piensa que hay que comprarlo y otro que piensa que hay que venderlo. O sea, de movida tenés dos opiniones completamente diferentes sobre todo, ¿no? Y de ahí sale el precio de cualquier activo. Lo que uno vio después del 11 de agosto es que el mercado cambió de escenario y los precios bajaron de los activos financieros, bajaron de los bonos y subió el del dólar. O sea, esa cantidad, esa gente que pensaba que había que comprar, gente que pensaba que vender, se cambió. Hoy apareció mucha más gente que pensó que había que vender activos argentinos y comprar dólares de lo que había antes, ¿no? Entonces, así es que uno interpreta las cosas, y cuando dice el mercado descuenta esto, significa que dentro del precio está metida la probabilidad que gane Alberto Fernández. Pero no significa que todo el mercado piensa así, ni absolutamente, ¿no? Una pregunta que tiene, mira, hoy hablaba con alguien que está más cerca de Alberto Fernández que de justamente Mauricio Macri, pero no sé si realista o escéptico, me dice, mira, lo que viene, como vos decías, es complicado. Dice, si nos va a prestar plata el fondo, difícil preverlo, que nos preste plata. Reducir el gasto público, estamos como muy condicionados, no hay demasiado margen, dice. Y si emitimos, tenemos el gravísimo riesgo de más inflación. Así que nada de lo que viene es complicado, es sencillo. Lo que te pregunto es, ¿por dónde irías? Si no te van a prestar, no te puedes achicar y no podés emitir, digo, ¿cómo haces después del 10 de diciembre? A ver. Perdóname, ¿sabes qué me decían? Y dice, a lo mejor viene algún auxilio chino, algún auxilio norteamericano, pero realidades concretas no había, por eso consulto. No, es muy difícil. Primero que nada tenés que tener un programa integral. Por eso digo, muy difícil, es un campo minado. Primero que nada tenés que tener un programa integral. Esto significa, tiene que estar cerradito todo el programa. Claro. No puede ser por partes o dividiendo en 5 ministerios. Yo creo que ya, si empezamos a dividir en 10 ministerios, estamos mal. Hoy dijo Alberto Fernández que quiere un ministro con poder, ministro de Economía con poder. Tiene que tener un ministro de Economía con poder, porque si no empezás a tomar decisiones erradas y equivocadas. Ahí tenés, cualquier programa económico tiene que tener 3, diría, particularidades. Una es, o 3 objetivos. Uno, resolver el déficit fiscal. Claro. Eso es, el de resolver el déficit fiscal es resolver un problema financiero, porque mientras el Estado gasta más de lo que le ingresa, está teniendo que pedir prestada plata, y eso lo puede hacer mientras alguien te preste. Ahora, te hago un paréntesis. Estás hablando del déficit financiero, porque el primario supuestamente termina en 0,5. Termina, sí, financiero. En realidad, ya a esta altura del partido... A ver, después vamos a explicar el primario. Esto es medio técnico esto, pero vos necesitas financiar el financiero, ¿no? Claro. Ahora, que son los intereses del pago de la deuda. Con los intereses. Claro. Ahora, una forma de decirle a los acreedores, che, no te puedo pagar ni el capital ni los intereses, me los postergás. El acreedor te puede decir, sí. ¿Qué vas a hacer con la cuestión fiscal? Porque ahí el acreedor dice, está bien, te creo
Ahora necesito que vos vayas superávit primario. Claro. Claro. ¿Por qué? Primario es sin el Sí, pago de sí. los intereses. ¿Por qué? Porque con eso me vas a pagar. El superávit primario exactamente son los recursos que el Estado tiene para pagar a los acreedores. Claro. Con lo cual tenés que hacer un ajuste fiscal Sí. de acá a la China. Y más, te voy a decir una cosa. Analizamos 5 casos de reestructuración de la deuda, o sin quita, o con quita, pero en todos el ajuste fiscal que le siguió a la reestructuración de la deuda fue de 6 puntos del PBI. Epa. Epa, En todos los montón. casos, incluyendo Argentina 2001-2002. Ese ajuste se puede dar por 2 vías, devaluación Claro. o ajuste efectivo, ¿no? Y en realidad Y a lo mejor hay un mix. un mix. Por eso el dólar va subiendo un poquito. En el caso de Portugal, que no pudo devaluar, en el caso de Portugal tuvo que hacer un ajuste fiscal. Por el euro. Terrible. Claro, no puede devaluar. O sea, eso implicó 30% de bajas salarios y jubilaciones, eliminación de los aguinaldos para los jubilados y ese es el ajuste fiscal de Portugal, que fue una bestialidad. Y si no, tenés que hacer una combinación de las dos cosas. Ahora, ese es el problema fiscal. El problema monetario, acá viene el tema más complicado. Es el más complicado de todos, por lejos, el tema monetario. Ese era el fácil. El monetario es más complicado. ¿Por qué? Porque financiar cualquier déficit fiscal o primario que te quede requiere que alguien te preste plata, pero los acreedores Claro. ya te prestaron. Te decís, bueno, Ya ya te está. partí, ya te presté. Te queda el Banco Central. El Banco Central tiene 2 problemas. Poca reserva. Pocas reservas. Y más grave aún, caída en la demanda de pesos. O sea, la gente no quiere los pesos. Eso significa... Y se desmonetizó la economía. Cayó 5 puntos del PBI la monetización de la economía. O sea, ¿qué significa eso? Que vos cada peso que emitas ahora va a tener más efecto inflacionario que antes. Ah, ¿Está? Con lo cual, gravísimo, porque sí, no tengo que financiar el déficit, tengo un problema en el Banco Central, del balance del Banco Central. Es más, si conseguís un préstamo, capitalizar el Banco Central y, Claro, sí. antes que nada. Y el tercer problema es el crecimiento económico. Sí. La economía argentina no crece desde hace 8 años. Y nada indica que crezca demasiado en el Mire, 2020. A lo sumo, si te sale todo bien, podés hacerla rebotar un poquitito porque devaluaste tanto que por ahí hay algo que salga exportando. Pero Sí. el riesgo ahí es la inflación, una aceleración inflacionaria enorme, ¿no? Pero además de eso, no tenés inversiones. Y Claro. si vos vas a grabar, subir todo mediante impuestos, tampoco vas a tener. No voy. No va a haber inversión. Pregunte, Bueno, Frankeli, a ver. Lucas, con este panorama, sean que continúen siendo oficialismo o si les toca hacer oposición, me parece que la situación de la economía argentina va a ser una situación que a ustedes también los va a tener como protagonistas porque van a tener que lograr acuerdos acá en la Casa de las Leyes. Sí, totalmente de acuerdo. El mismo presidente Macri lo dijo hace unas horas nomás, que de ganar él las elecciones el 27 de octubre, o llegado el caso del balotaje en noviembre, va a convocar a todos para hacer un gran acuerdo y al primero sería Alberto Fernández. Obviamente que esto tiene que surgir ahí, esto tiene que ser entre todos, de común acuerdo, generando consensos, dialogando, empezando obviamente por donde eso se tiene que dar, que es en el Congreso de la Nación. Así que estemos de un lado o del otro, yo aspiro y quiero y creo que vamos a seguir siendo oficialismo, para eso estamos trabajando, faltan todavía algo más de 2 semanas, que parece muy poquito, en la Argentina puede ser una eternidad, así que sí, vamos a seguir trabajando y vamos a seguir ampliando nuestras bases de consenso y de sustentación, quizás como lo hicimos durante el año 2016 y 2017 acá, en esta casa, y eso fue muy productivo para todos. Diputado, una consulta que yo no lo entiendo demasiado. Ayer una durísima pelea vía redes sociales entre Elisa Carrió y Nicolás Massot, ¿no? Donde ella dice que lo quieren traicionar a Mauricio Macri, aguante la República, vamos Mauricio, vamos Pichetto, enojado también Nicolás Massot, que ahora está radicado en Estados Unidos. Pero digo, esto en el marco de 35.4 de pobreza, están abajo en las encuestas, digo, ¿cómo se explica? A ver, yo les tengo un gran respeto a los dos, Sí. tengo una buena relación con los dos, pero me parece que estas cosas no nos hacen bien para nada. No nos hacen bien como espacio político, no nos hacen bien en general a los políticos, no le hace bien a la Argentina. La gente está cansada de ver los políticos peleándose entre sí, y más si son políticos de un mismo signo, que hoy tienen que tener una prioridad, que es trabajar para las elecciones, no trabajar para la reelección del presidente Macri. Y esas cosas yo respeto que cada uno tenga su opinión, tenga su idea, su postura, pero me parece que hay que hablarlas en otros ámbitos, y si esto lo sacamos a la pública, la verdad que la gente se lleva una muy mala imagen, y me parece que si le sirve, hoy me dijo Pablo Tonelli y me dijo lo mismo, pero bueno. La última pregunta, ¿hay alguna consulta? ¿No? Bueno. Laurita, si quiere. no. Tenemos que terminar. Fausto, muchísimas gracias. Esperemos que esto arranque en materia económica. Camino minado, dijo Spotorno, pero bueno. Minadísimo. Minadísimo, ahí estamos.
Diputado Insico, muchas gracias. Gracias a ustedes. Fernando, hasta la próxima. Hasta la Laurita, próxima. nos vemos en 7 días. Esto fue Hay Quórum, Ideas en Debate. Regresamos la semana que viene. Muchas gracias. Buenas noches.